organizadores plantearon que participara en este panel, que está inserto dentro de una reflexión sobre derecho constitucional, justicia constitucional. Bueno, pues acordamos que yo iba a plantear unas reflexiones sobre un elemento que me parece central en el tema del control de constitucionalidad y en general me parece esencial en el funcionamiento del derecho, y es la legitimidad sobre la que ya en otras ocasiones hemos hablado a nivel general en estos encuentros, que es la legitimidad del juez, ¿no? Como ustedes saben, precisamente las teorías neoconstitucionales y las teorías garantistas que se producen fundamentalmente en Europa, lo que hacen es poner el acento en que el ordenamiento constitucional debe de ser defendido en su aplicación por el juez, ¿no? El gran actor de la defensa y la garantía de la Constitución es el juez, y evidentemente pues es indudable que es un actor excepcional, porque al final cualquier conflicto en la aplicación del derecho, no solamente del derecho constitucional, acaba siendo resuelto por un juez, pero lo que esas teorías nunca, digamos, avanzan o donde nunca incursan es en plantear quién es el juez que aplica el derecho. O sea, se quedan en la primera parte del silogismo, que sería el juez es el garantista, al juez hay que dotarlo de un superpoder, al juez hay que dotarlo de instrumentos además para que con mayor libertad y desprovisto de la vinculación que da el derecho positivo, pueda interpretar y defender la Constitución. Al margen de que podríamos discutir sobre eso, pero no es el caso en este momento, sobre la libertad del juez, ¿no? Al margen de, por lo tanto, de si el juez debe tener o no más o menos libertad en la aplicación del derecho, lo que a mí me parece que es relevante es quién es el juez que aplica el derecho. Porque si convertimos al juez del abstracto en el gran garante del funcionamiento del sistema constitucional, pues obviamente no va a ser lo mismo un juez que coincida con los principios del ordenamiento constitucional, que se sienta de verdad garante, un juez honesto, un juez que responda a la visión, digamos, que de alguna manera el ordenamiento está dando, que no un juez que pretenda distorsionar, modelar como si fuera una arcilla, ¿no?, el ordenamiento constitucional para acoplarlo a lo que fueran sus principios ideológicos o, en el caso aún peor, sus intereses, digamos, ya no meramente teóricos, sino materiales. Es decir, la corrupción en el sentido literal del término, es decir, un juez que dicta sentencias de acuerdo con lo que le paga, ¿no?, que es, por hablar en plata, lo que se esconde detrás de la corrupción, en este caso, en el ámbito judicial. Por tanto, en el ámbito del debate sobre el control de constitucionalidad, por supuesto que hay que estar muy preocupados, luchar y defender que los ciudadanos tengan acceso directo a los tribunales constitucionales. Hay que estar preocupados en que los procedimientos sean simples, pero yo creo que lo fundamental es que hay que estar preocupados para que los jueces sean jueces que tengan un nivel de independencia respecto al poder político y tengan, en la medida de lo posible, un cierto grado de objetividad. Digo un cierto grado de objetividad porque es muy difícil que todos podamos desprendernos, ¿no?, de todas nuestras concepciones, pero sí que es verdad que todos podemos hacer un esfuerzo de intentar por lo menos no ser sectarios, por lo menos evitar un juez sectario que, a sabiendas de que está dictando una resolución que no es
razonable, lo hace porque está defendiendo, como he dicho, sus intereses ideológicos o incluso los intereses materiales o los intereses propios o de otros grupos que puedan tener relación con él. De poco le sirve al ciudadano de un país del nuevo constitucionalismo democrático que se puedan presentar recursos ante las Cortes Supremas o ante el Tribunal Constitucional si luego sabe que ese tribunal está conformado por personas que mayoritariamente van a asentir a lo que diga el gobierno. De poco les vale a los ciudadanos que hay un procedimiento muy ágil en la tramitación de ese pleito, de ese recurso, si también piensan que al final del mismo lo que se van a encontrar es con una apisonadora que cuando se afecten a los intereses estratégicos del partido que está en el gobierno, mire para otro lado y no se dedique a defender los derechos de los ciudadanos. Por tanto, creo que un elemento central de una teoría democrática de la Constitución es precisamente garantizar la independencia del Poder Judicial y garantizar la independencia de los tribunales constitucionales. Y eso, lamentablemente, es una de las cuestiones en las que el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha fracasado más estrepitosamente. El nuevo constitucionalismo latinoamericano hizo un esfuerzo importante en su génesis, en las asambleas constituyentes, para intentar buscar mecanismos que permitieran que los jueces constitucionales, que los jueces ordinarios fueran dotados de, en primer lugar, capacidad, en segundo lugar, honestidad y en tercer lugar, independencia respecto del poder, sea del poder político o de los poderes fácticos, que también puede existir esa dependencia. Sin embargo, como digo, desde mi punto de vista, esa misión que se autoatribuyeron las asambleas constituyentes de los países que han generado este movimiento del nuevo constitucionalismo democrático ha sido desbordada por la realidad. La Asamblea Constituyente venezolana intentó generar un sistema en el cual no había meramente una decisión del Parlamento, sino que había unos mecanismos a través de un comité de postulaciones judiciales, que era un comité que estaba conformado por una mayoría de miembros que venían de la sociedad civil y por una minoría de miembros que venían de la representación política, intentando que ese comité de postulaciones, que tenía que hacer una primera criba de los candidatos, pudiera no estar dirigido por el gobierno, pero lamentablemente, y como suele ocurrir en muchos casos, y creo que desde un constitucionalismo democrático y crítico hay que mantener la crítica también cuando los que mandan son los nuestros, sobre todo en ese momento, es donde se puede ser más honesto intelectualmente, pues desde ese momento, en el caso venezolano, cuando se elaboró la ley que regula el funcionamiento del Poder Judicial, ya se tomó la primera decisión anticonstitucional, variando la composición que la Constitución daba a ese órgano, a ese comité de postulaciones judiciales, y poniendo una mayoría de miembros políticos y reduciendo el número de miembros que eran representantes de la sociedad. Eso que podía haber sido objeto de esos maravillosos recursos que cualquier ciudadano puede presentar y que presentaron, fue rechazado al límite por una sala constitucional controlada por el partido del gobierno, que, leyendo literalmente la Constitución, puede ser corregido, no hace falta ser jurista, simplemente ser un ciudadano de a pie que sepa leer y escribir, pues lee la Constitución y que dice lo contrario de lo que dice la regulación de la ley orgánica sobre el Poder Judicial. Y cualquier persona con menos conocimientos de lectura podía darse cuenta, la sala constitucional dijo que no, que era perfectamente constitucional, y a partir de ese momento la destrucción de la Constitución venezolana, fundamentalmente ante las carencias de jueces honestos e independientes que
sean capaces de defender la Constitución y no de amoldar la Constitución a los intereses de los que mandan. Algo similar ocurrió en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, un esfuerzo mayor. Habían tenido más tiempo, estudiaron el modelo venezolano, que ha sido un modelo de intento de ruptura, se dieron cuenta de que el comité de postulaciones al final era manipulado, esa comisión, además, que había sido manipulado, que se tergiversaba el propio desarrollo legislativo y en la práctica política, y por lo tanto, el modelo, digamos que fue colocado en observación, y por lo tanto dieron un paso más adelante. Lo que plantearon fue, bueno, no vamos a dejar ni el mínimo resquicio a que haya una intervención del poder político, ¿no? Y por lo tanto lo que se articuló fue la creación de un poder que teóricamente era absolutamente designado por la sociedad. Aquí ya no había posibilidad de que hubiera intervención política, y ese órgano del Estado encargado de vigilar el control social y la transparencia de los políticos, bueno, pues era el encargado también de seleccionar a las autoridades de control dentro del nuevo modelo constitucional. El resultado, simplificando la cuestión, y para no extenderle mucho, que me manden el cartelito de los 5 minutos, y simplificando mucho la cuestión, el resultado también fue que ese consejo, ese órgano de transparencia y control social, que debería de ser independiente de los partidos, ha sido colonizado absolutamente por los partidos del gobierno. Es decir, cuando conoces mínimamente el who is who dentro del sistema político y jurídico de Ecuador, eres perfectamente capaz de decir que tal miembro del Consejo de Transparencia pertenece o es simpatizante de tal partido, el otro de tal otro, el otro de tal otro, y por lo tanto la independencia del órgano se perdió. Y consiguientemente eso también ha tenido consecuencias sobre la designación de las autoridades de control. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que pasó fue una colonización de las organizaciones sociales por el partido dominante. El partido dominante, que tiene, por supuesto, una capacidad de movilización de militantes, una capacidad de influencia política y una capacidad de movilización de recursos económicos, lo que se dedica es a ver qué órganos son los que eligen de la sociedad a los representantes y colonizarlos, ocuparlos con militantes que luego se presentan no como militantes, sino como decano de la facultad de no sé dónde o como representante de determinada organización social. Por lo tanto, el modelo, desde mi punto de vista, también ha dado un resultado insatisfactorio. En general, la opinión pública ecuatoriana, incluida los votantes del gobierno, entienden, en general, como digo, que no ha sido un proceso que haya garantizado la independencia de los jueces y de los órganos de control. Y el tercer experimento, y aquí es donde venía el meollo de la cuestión, fue el experimento boliviano, en donde, a la vista de que los modelos anteriores pues no tenían muy claro si funcionaba bien o mal, si iba a haber o no infiltración de las fuerzas políticas en la sociedad, bueno, pues lo que optaron fue por una fórmula mucho más de ruptura, mucho más novedosa, que era la elección directa por los ciudadanos de los miembros de las altas cortes, tanto la Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional, como también el Tribunal Agrario Medioambiental. Bien, este debate, la verdad es que cuando surgió en la Asamblea Constituyente, a los que veníamos de una formación occidental, nos choqueó un poco, porque en primer lugar no había habido mucho debate teórico previo sobre el tema. Apareció como petición de las organizaciones sociales de Bolivia, y por lo tanto en nuestra ortodoxia, digo los que estamos en el profesor Rubén Martínez, no, yo estamos allí trabajando también, la profesora Raquel también estuvo allá, nos llamó la atención una propuesta que a primera vista, como otras tantas, bueno, chocaban con nuestra conformación habitual de la estructura jurídica. El modelo, sin embargo, a pesar de que fue muy objetado
por asesores externos, por los propios parlamentarios que no eran del gobierno, o del partido, digamos, del gobierno, no del gobierno, sin embargo, se mantuvieron firmes y ese procedimiento siguió y entró en la Constitución. ¿En qué consistía el procedimiento? El procedimiento consistía sustancialmente en que, y también voy a simplificar el análisis, en que había unas primeras propuestas de las organizaciones sociales que planteaban candidatos, que también podían ser planteados de manera unipersonal, una persona podía postularse a sí misma. Había una segunda fase en la que el Consejo Nacional Electoral, un órgano teóricamente más independiente que otros, lo que hacía era simplemente evaluar o comprobar que las personas cumplían con los requisitos que la Constitución y la ley exigían para ser miembro del tribunal, es decir, no entraban en otro tipo de observaciones, simplemente si era jurista, si tenía tantos años de dedicación al ejercicio profesional, etcétera, etcétera. Y con esa primera, control de los requisitos, ya se entraba a una lista abierta en los que los ciudadanos iban a votar a una serie de personas, un número de votos por persona para la elección de los miembros de las altas cortes. Este modelo, por lo tanto, era un modelo en el que directamente entregaba la responsabilidad del nombramiento de autoridades de control jurisdiccionales a la ciudadanía, entendiendo que cualquier otro mecanismo que fuera una reducción del conjunto de la población a un grupo de representación podía ser manipulado, que lo que no podía ser tan fácilmente manipulado, por lo menos, era directamente la ciudadanía. Y por lo tanto, así se hizo. La Asamblea Constituyente aprobó en estos términos el sistema, pero como luego ustedes saben, hubo una grave crisis política. Los que intentaban evitar que entrara en vigor la Constitución desencadenaron una serie de confrontaciones en la sede, en Sucre, donde estaba la sede de la Asamblea Constituyente. Hubo casi una situación cuasi de guerra civil, y entonces el gobierno, que había ya, aprobado, la mayoría gubernamental de la Asamblea Constituyente había aprobado ya el texto de la Constitución, se vio obligado, para bajar el nivel de tensión y no seguir avanzando hacia una confrontación civil, se vio obligado a renegociar el texto de la Constitución en una mesa paritaria, en una mesa en la que había, por un lado, representantes del gobierno, 50%, y representantes de la oposición, 50%. Esto que ya desde la perspectiva teórica pues hemos muchas veces puesto de relieve, que sin duda es una de las graves falencias del proceso constituyente boliviano, en donde además a la oposición o a la minoría constituyente se le pasó de tener un tercio de los votos a tener un 50% de los votos, porque se discutía en una mesa paritaria cuando no habían conseguido un 50% de los representantes en la Asamblea Constituyente. Pues en esa mesa, en los partidos de la oposición, que les gustaba mucho más el manejo político de las altas cortes, que es a lo que estaban acostumbrados, que pensaban además que en una votación directa con la ciudadanía, en una sociedad que mayoritariamente no estaba con esos grupos minoritarios políticamente, a lo mejor no iban a tener ninguna posibilidad de colocar a un candidato afín, lo que hicieron fue, en la negociación, obligar a que se colocara un nuevo filtro entre el filtro del Consejo Nacional Electoral y la votación de los ciudadanos. Ese filtro era que, una vez determinada el que los candidatos cumplían con las condiciones, se pasaba la lista de los que habían superado el control al Parlamento, a la Asamblea Plurinacional, y esa Asamblea Plurinacional lo que hacía, por 2/3 de los votos, obsérvese lo de los 2/3, es decir, con un tercio bloqueabas la elección si no te gustaban los que ibas a proponer,
la minoría tenía la capacidad de bloquear la decisión del nombramiento de altos cargos si no eran de su satisfacción, y por lo tanto que esa lista pasara por un filtro político en el que hubiera que negociar entre los partidos quiénes eran los que finalmente iban a ir en la lista electoral abierta. Ya no era una lista electoral abierta donde iba todo el mundo que cumplía el requisito, sino que había una negociación previa política. Obviamente pensando que en esa negociación se podría negociar al menos una cuota para la minoría política que estaba sentada en ese momento, o que iba a estar sentada en la Asamblea Plurinacional. ¿Cuál es la sorpresa? Se hace así, se aprueba así, y la Constitución, de hecho, en este momento recoge ese procedimiento. La sorpresa no prevista por los que hicieron esta maniobra es que el partido Movimiento al Socialismo iba a conseguir 2/3 de los parlamentarios, porque tuvo tal nivel de voto tan alto que consiguió romper la barrera de los 2/3. Con lo cual, entonces, cuando llegó el momento de nombramiento de autoridades judiciales, pues evidentemente el gobierno tenía los 2/3 para hacer la selección que quisiera, y por lo tanto desde esa perspectiva podía imponer también con los criterios que había defendido la oposición, podía perfectamente limpiar de personas candidatas que no fueran del agrado de la fuerza mayoritaria. Si se hubiera mantenido el sistema que propuso la Constituyente, de que cualquier persona postulada iba a la elección, el gobierno, a través de su partido en el Parlamento, no hubiera podido filtrar los candidatos. Es decir, con la medida que la oposición en el momento constituyente planteó, le entregaron en las manos del gobierno el que pudiera realizar una selección de los precandidatos. Pero de una manera absolutamente desleal y absolutamente hipócrita, la oposición entonces defendió que el procedimiento era ilegítimo porque había una intromisión del poder político, cosa que ella había pedido en el momento constituyente. Eso llevó a una fuerte confrontación. También la oposición se negó a presentar candidatos y, desde luego, esto ha supuesto un primer problema de legitimación del sistema. El segundo problema fue que, obviamente, los miembros que finalmente entraban en la lista no podían hacer campaña. El juez no podía buscar recursos para hacer campaña porque eso iba a condicionar su libertad de decisión, y por lo tanto era el Estado el que organizaba la campaña electoral para que los ciudadanos conozcan las personas que se presentan. Y el Estado, en este caso, fue muy tacaño, muy escaso en la dotación presupuestaria para hacer esa campaña publicitaria. Y el resultado fue que la gente acabó votando sin tener mucha idea de a quiénes estaban votando. Porque cuando el candidato sí que tiene capacidad de hacer la campaña electoral, se preocupa de que lo conozcan. Pero cuando el Estado es el que lo organiza y no es demasiado generoso en la atribución de recursos para ese fin, el resultado es que hay un desconocimiento bastante alto de los candidatos. Por tanto, este ha sido un segundo motivo de deslegitimación del sistema, pero que desde mi punto de vista sigue haciendo el más razonable de los sistemas que yo al menos conozco. Si le eliminamos el control político que introdujo la oposición boliviana y si hacemos una campaña electoral con los recursos necesarios para que la población pueda conocer a los candidatos a los que va a votar. Por tanto, creo que por ahí van también un poco los tiros. El profesor Ramos Mamani habrá seguido obviamente esa cuestión, ¿no? Cuando se ha hecho la última reunión del sector jurídico, ¿no? Se ha reunido a representantes de todos los sectores jurídicos para ver si se cambiaba el procedimiento. Finalmente, para sorpresa del sector político, los profesionales del derecho, tanto universitarios, jueces, fiscales, defendieron que el sistema era válido, que había que corregir detalles del sistema, pero no cambiar el sistema como el propio gobierno quería, porque al final, aunque el gobierno había seleccionado de alguna manera por los 2/3 a los candidatos, la votación popular no votó a los que le gustaban más, y por lo tanto también se encontraron con jueces que eran
bastante autónomos del gobierno y por lo tanto el gobierno, cuando la oposición criticó el sistema, rápidamente se sumó a decir volvamos al sistema de negociación política, porque como yo soy mayoritario tendré mayoría de jueces, me da igual que tengas tú una minoría, pero lo que es peligroso, el arma que carga el diablo es que voten los ciudadanos, porque entonces ni tú oposición ni yo gobierno controlo quiénes van a ser los jueces, lo cual pone de relieve la validez, por lo tanto, del sistema, que permite que haya un poder más autónomo y si además se hiciera de una manera más correcta, que le permita al juez tener una independencia tanto del gobierno como de la oposición política. Muchas gracias por su atención.